Listo. Cordial saludo, compañeros y tutor. El día de hoy venimos a exponer el desarrollo del trabajo para la tarea número 3, el cual es grupal. El trabajo nosotros tiene como nombre calculadora básica electrónica, somos el grupo 20, 30, 37, 74 y las personas que participamos en el desarrollo de este trabajo fuimos Edison Santiago Pulido Cáceres. Javier Saúl Arevora Martínez. Y Rausmit Ali Farak Montaño. Entonces, para el desarrollo de nuestro trabajo, nosotros implementamos esta interfaz. Esta interfaz es la que va a ver nuestro usuario. Entonces, el usuario que va a encontrar acá, va a encontrar un tablero donde podrá encontrar las instrucciones de uso y cálculos a realizar. Esas instrucciones van a dar un breve resumen de cómo utilizar la aplicación y además qué cálculos emplea esta para el desarrollo del ejercicio. Esta aplicación nos da los valores de entrada y los valores de salida. Tenemos en el tablero de control el menú desplegable donde podemos escoger nosotros qué operación vamos a realizar. De igual manera tenemos el botón de exportar datos, el cual nos va a exportar los datos de entrada y de salida del ejercicio donde nos encontremos en un archivo Excel. Tenemos el botón de stop, el cual nos va a permitir parar la simulación en el momento en el que nosotros lo deseemos. En el tablero de operaciones tenemos los valores de entrada, que son los valores que el usuario va a ingresar para el desarrollo del ejercicio, y los valores de salida, que son los valores resultantes de la operación realizada por la aplicación. Como primer ejemplo tenemos la conversión del valor de resistencia. Este ejercicio que nos va a dar la equivalencia del valor de una resistencia tanto en miliohmios como en kiloohmios. Si nosotros ingresamos un valor de 8 ohmios, él nos va a dar que 8 ohmios es equivalente a 8000 miliohmios y equivalente a 0,08 kiloohmios. Si cambiamos ese valor y lo exportamos por 75 ohmios, nos va a dar que son 75.000 miliohmios y 0,075 kiloohmios. Si pasamos al siguiente ejercicio, que es el de cálculo del voltaje, aquí vemos que los valores de entrada ya se incrementan. Entonces aquí tenemos que ingresar valor de resistencia en ohmios y valor de corriente en amperios. El valor de este ejercicio se desarrolla por medio de la ley de Ohm. Entonces tenemos que para el valor de resistencia podemos ingresar n valor. En este caso vamos a tomar 16 valor de ohmios y como valor de amperios vamos a tomar 5. Nos da un valor de 8 volts dentro del circuito. Si nosotros deseamos exportar los datos de este ejercicio, vamos a presionar el botón exportar, el cual nos va, pues ya por la programación que hicimos nosotros, nos dirige hacia una carpeta, la cual nosotros solo vamos a colocar el nombre que queremos que tenga en nuestro archivo, en este ejemplo, cálculo de voltaje. La aplicación no lo graba, aquí podemos abrir nosotros nuestro archivo y podemos visibilizar los datos de tanto de entrada como de salida. Entonces, pues nosotros tenemos que presionar el botón stop para detener la simulación de este ejercicio. Si nosotros tenemos que volver a presionar para volver a simular, pasamos al cálculo de la corriente. Este cálculo de la corriente es también por medio de la ley de Ohm. Entonces, si nosotros ingresamos un valor de voltaje X, por ejemplo 45, un valor de resistencia X, un ejemplo 600, nos va el valor de la corriente del circuito, que para este caso es 0,075 amperios. Igual, si queremos exportar los datos, presionamos el botón exportar y nos va a exportar los datos en Excel. Mi compañero Ali pues va a hacer la explicación de los demás ejercicios. Ahora podemos calcular el valor de la resistencia equivalente. En este ejercicio, la calculadora nos permite ingresar datos, diferentes datos. Solamente, como ven, tenemos una casilla y la casilla de la resistencia del cortocircuito, ¿cierto? Ahora, si ejemplo, utilizamos 10 ohmios y le damos a agregar elemento, nos hará el cálculo de la resistencia equivalente, tanto en serie como en paralelo. En este caso, al ser solamente una resistencia, nos está mostrando el mismo valor. Sin embargo, si agregamos una nueva resistencia de 20 ohmios y le damos a agregar elemento,
Vemos cómo se agregan los dos elementos en este momento y cómo los muestra la calculadora y realiza la operación matemática. Si agregamos un tercer elemento, ejemplo, 30 ohmios, y le damos a agregar elemento, nuevamente realiza la operación. En este caso, para la resistencia equivalente, simplemente en serie se suman todas las resistencias y ese es el valor total. Y la resistencia equivalente en paralelo, de acuerdo a la fórmula, pues sería la invertida de esta. Ahora, podemos también eliminar elementos. Si le damos eliminar elementos, nos va a eliminar el último elemento que introducimos. Aquí también podemos darle exportar, al igual como lo mostró el compañero Santiago ahorita. Si le damos a exportar, colocamos cálculo de valor de resistencia equivalente. Podemos ver que también nos exporta un nuevo documento en Excel y este nos muestra los valores que ingresamos y el valor de la resistencia equivalente, tanto en serie como en paralelo. Ya está cargando acá. Un poquito de feedback. De igual forma podemos también calcular otros ejercicios. Tenemos que darle stop al programa. No sé si está viendo el compañero Edison la pantalla. ¿Sí salió, compañero? Vamos a explicar ahora la resistencia equivalente. No sé si el compañero Ali me escucha, que pueda explicar. Sí, listo, compañero, aquí lo estoy escuchando. Entonces, resistencia equivalente. Ahora vamos con inductancia equivalente, ¿sí? Sí, señor. Listo, mostramos la inductancia equivalente. En este cálculo, la calculadora realiza básicamente la misma operación que se hace con resistencia equivalente. Es decir, podemos poner el valor de la inductancia en henrios. Si decimos 3 henrios, ejemplo, y le vamos a agregar el elemento, él nos va a mostrar el mismo valor que introdujimos y va a hacer el cálculo. Podemos introducir un nuevo elemento de 6 henrios. Le damos a agregar elemento y nos muestra y hace el cálculo de la resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo. Si ahora agregamos un tercer valor de 4 henrios y le damos a agregar elemento, realiza la operación. Podemos eliminar elemento y nos eliminará el último elemento que nos mostró, que introdujimos, y queda el valor de resistencia de la inductancia en paralelo y en serie. También, si le damos stop ahora, para poder continuar con otro ejercicio, es decir, aquí nos guardaría, si le hubiésemos dado a exportar, nos va a guardar un elemento Excel. Ahora cambiamos al valor de la capacitancia equivalente. Y en este caso, la calculadora realiza básicamente la misma operación como se explica en las instrucciones de uso. Sin embargo, sabemos que si, ejemplo, introducimos un valor de capacitancia de 10 y le agregamos el elemento, y ahora introducimos un valor de capacitancia de 2 y agregamos el elemento, nos damos cuenta que en este caso, y con base en la fórmula de capacitancia, la capacitancia equivalente en serie es diferente que el cálculo de inductancia y resistencia en serie. En los casos anteriores simplemente sumaba de acuerdo a las resistencias en total. En este caso hace la invertida y es el valor de la capacitancia en serie. Ahora podemos eliminar el último elemento y también le podemos dar exportar. Agregamos un otro elemento, compañero, qué pena, el 4. Una capacitancia de 4. Listo. Y ahora sí exportemos los datos, compañero, qué pena. Listo. Ahí, como se da cuenta, y en la ruta en que tenemos guardados los elementos, porque fue una ruta predeterminada que hizo el compañero Edison, entonces todos los Excels y todas las exportaciones que hemos realizado se guardan en esa carpeta y posteriormente podemos revisar cada ejercicio. Es decir, se van a guardar en archivos Excel diferentes, los cuales podemos revisar para verificar el cálculo y la equivalencia.
Ahora el compañero Javier continuará con con las dos últimas operaciones. Bueno, continuando con lo que mi compañero Ali nos comentó, entonces seleccionamos de nuevo una operación a realizar en la calculadora. En este caso vamos a realizar el cálculo del divisor del voltaje. Tenemos valores de entrada y valores de salida. En este caso vamos a colocar el valor de entrada, el valor de resistencia en ohmios, que puede ser 12 ohmios. Tenemos valor de resistencia número 2, que puede ser 10 ohmios. Y un valor de voltaje, que puede ser 8 voltios. Le damos el resultado y nos está mostrando un voltaje en resistencia 1 de 4,36 y un voltaje de resistencia 2 de 3,63. Si ponemos otro ejemplo en valor de entrada, en valor de resistencia 1, que colocamos 6 ohmios, puede ser. En valor de resistencia 2 colocamos 8 ohmios. Y en valor de voltaje de circuito puede ser 12 voltios. Observamos que los resultados van a ser totalmente diferentes para voltaje de resistencia 1 de 5,14 ohmios y voltios y voltaje de resistencia 2 6,8 voltios. Continuando con la selección de operación a realizar, le damos stop para detener la simulación para cambiar y seleccionar el siguiente, que es cálculo de valor de una resistencia. En este caso lo que identificamos es que cada resistencia que vayamos a utilizar tiene diferente tipo de colores, por lo cual nos podemos identificar con cuál resistencia vamos a trabajar. Entonces seleccionamos en la primera casilla digamos el color amarillo, en la segunda casilla podemos escoger el color rojo y en la tercera casilla podemos escoger el color café. En esta nos muestra un valor de resistencia de 420 ohmios. En este caso, pues dependiendo de los colores con que vayamos a identificar nuestra resistencia, es la capacidad de nuestra resistencia que vayamos a trabajar. Ahí le damos stop y ya podemos comenzar a mirar otro tipo de selección que vayamos a utilizar en la calculadora. En el tema de exportación vemos que es lo mismo que mis compañeros anteriormente habían explicado. Todo lo que vayamos a exportar sencillamente lo guardamos en Excel y ahí nos muestra los datos a mirar. Con esto concluimos entonces la explicación de la calculadora básica de electrónica y se hace la explicación de todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.